Hola, amantes de la literatura. Bienvenidos a Semantic Kratos, el poder de la palabra, con la profesora María Rondón de Hanway. En este momento, querría pedirte el gran favor de que te suscribas al canal, le des like y que recomiendes este canal a todos tus amigos. Así podemos aprender todos un poco más acerca de estos grandes de la literatura. Hoy tenemos un top 10 estelar con William Shakespeare. 10 curiosidades que no sabías del autor. Y comenzamos. Entonces el top 10. El número 10. ¿Sabías que William Shakespeare murió el mismo día de su cumpleaños? Así es. William Shakespeare murió el mismo día de su cumpleaños número 52, un 23 de abril de 1616. Y también murió en la misma fecha que el grande de la literatura hispana, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha. Es increíble que la fecha del fallecimiento de Shakespeare coincida exactamente con la de Miguel de Cervantes, el 23 de abril de 1616. Esta casualidad es la razón de que el Día Internacional del Libro se celebre este día, además de ser el día de San Jorge. A pesar de ello, Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día. Yo lo sé, un momento. Entonces, ¿cómo es que los grandes de la literatura murieron en la misma fecha y en el mismo año, pero no en el mismo día? La razón es muy sencilla. Esto sucedió debido a que en aquella época en España ya se utilizaba el calendario gregoriano, el mismo que usamos actualmente, mientras que en Inglaterra todavía se regían por el calendario juliano, por lo que Shakespeare murió 10 días después que Cervantes, que era el 3 de mayo de 1616 en España, pero el 23 de abril en Inglaterra. Es decir, la fecha coincide, pero el día no. Y llegamos al candente número 9. Shakespeare y las teorías conspirativas. Sí, el grande de las letras no se salva, amigos, de las teorías conspirativas, ya que existen numerosos estudios sin fundamento que se basan en la suposición de que Shakespeare, por cualquier razón, no pudo o no escribió todas o ninguna de sus obras. Algunos teóricos de la conspiración de Shakespeare creen que no tiene la educación suficiente para haber escrito de manera tan elocuente y prolífera tanta obra. Otras teorías sugieren que el nombre de William Shakespeare era solo un seudónimo para un autor o varios autores que deseaban permanecer en el anonimato por alguna razón. El principal contendiente para el papel del verdadero Shakespeare es el dramaturgo y poeta Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare. Los dos hombres no eran exactamente amigos, pero se conocían. Los marlovianos, como se conoce a esta facción, creen que Marlowe escribió o coescribió todas las obras de Shakespeare. Asimismo, los teóricos de la conspiración señalan similitudes en los estilos de escritura de los dos autores, que también puede explicarse como la influencia de Marlowe sobre Shakespeare. Recordemos que Marlowe fue una superestrella en la época de Shakespeare. En el año 2016, la Universidad de Oxford llegó incluso a acreditar a Marlowe como coautor de las publicaciones de Shakespeare, Henry VI. Estas publicaciones fueron la parte 1, la parte 2 y la parte 3 de esta obra. Esto debido a un análisis caligráfico de los manuscritos originales de esta obra, los cuales indicarían con precisión científica que la letra de estas partes de la obra pertenecen al genial Christopher Marlowe. Sin embargo, amigos, el atreverse a declarar que Shakespeare no existió es no solo arriesgado, sino descabellado y una infundada teoría conspirativa, pues William Shakespeare está bien documentado como el dramaturgo oficial de la corte de Inglaterra, de la reina Isabel I y el favorito de la reina, así que no cabe la menor duda de que Shakespeare existió. Número 8. Este número 8 no te lo vas a creer. Romeo y Julieta no es una historia original de William Shakespeare. Así es. Este es un dato súper curioso que seguro no sabías. Es que la historia de estos eternos amantes no es original de William Shakespeare. Fue escrita en el siglo XVI por el escritor italiano Luigi da Porto, más conocido como el autor de la novela Nuovamente ritrovata, novela donde aparece la historia de Romeo y Julieta.
Más tarde, en el año 1562, esta controversial historia de amor fue nuevamente la inspiración de una novela corta del escritor renacentista italiano Matteo Bandello, quien hizo una adaptación de la misma, titulada originalmente La desafortunada muerte de dos amantes infelices que de veneno y de dolor murieron con varios accidentes. Así es, ese nombre tan largo era el nombre de la novela. Esta novela, que años más tarde sería la musa de William Shakespeare para su mundialmente famosa obra de teatro Romeo y Julieta, se hizo famosa en toda Europa, pero no por sus anteriores autores, sino por la obra de William Shakespeare. El éxito de esta mundialmente aclamada y más representada obra de teatro a lo largo de la historia impulsó que la ciudad de Verona adaptara a principios del siglo XX una residencia medieval que, según la creencia popular y la leyenda, equipara a los Capuletos de Shakespeare con los del Capello, una familia de nobles de Verona y dueños de la residencia medieval. La aparente casa de Julieta o Casa de Giletta se convirtió en uno de los lugares insignes de la ciudad de Verona, destino obligado de centenares de visitantes de todo el mundo que buscan conocer un poco más de los amantes de Verona y hacer homenaje a su amor. Entre las atracciones de esta casa se encuentra el famoso balcón de Giletta, en el cual se origina la escena del primer acto de la obra, conocido como el balcón más famoso del mundo. Es el lugar favorito de los turistas para tomarse fotografías. Número 7. William Shakespeare no tuvo descendencia directa. En la actualidad, los genealogos no han encontrado ninguna persona de descendencia directa de William Shakespeare. Pero veamos. Shakespeare se casó con tan solo 18 años con Anne Hathaway y tuvo 3 hijos, Susana, Janet y Judith. Solo tuvo una nieta, Elizabeth, que murió en 1670 y no tuvo hijos, por lo que no hay descendientes directos de William Shakespeare. Aunque esto realmente no afectaría la posesión de los derechos de autor, porque para efectos de derechos de autor, estos no son eternos. Los derechos de explotación de una obra literaria duran toda la vida del autor y tan solo 70 años después de su muerte o de declaración de fallecimiento. Es decir, que sus descendientes no gozarían de derechos ni de las regalías de dicho autor. Se ha dicho por demás que si eso fuese así, fuesen unas personas muy, muy ricas. Número 6. Shakespeare tuvo 2 compañías de teatro para 2 reyes de Inglaterra. Así es. Vivió en la época de la reina Isabel I y del rey Jacobo I y llegó a actuar ante ambos. De hecho, Shakespeare era uno de los favoritos del rey Jacobo I y en honor al rey cambió el nombre de su compañía a Lord Chamberlain's Men o King's Men. ¿Por qué es importante esto, amigos? Pues bien, recuerdan en el número 9 hablamos de las teorías conspirativas de Shakespeare. Si este gran dramaturgo no hubiese existido, no tuviésemos registros de ambas cortes, tanto la de Isabel I como la de Jacobo I, las cuales acreditan a William Shakespeare como el dramaturgo de la corte. No hay duda de que William Shakespeare fue un gran dramaturgo y mucho menos que existió. Número 5. La compañía teatral Royal Shakespeare Company es la compañía de teatro más antigua de la historia. Así es, ya que Royal Shakespeare Company sigue aún hoy en día representando sus obras con gran éxito, atrayendo a más de 500,000 de personas cada año. Es importante destacar que en los tiempos de Shakespeare todas sus obras eran representadas por hombres, ya que las mujeres tenían prohibido actuar. Los papeles femeninos eran generalmente representados por chicos. Continuó así hasta el siglo XIX con la Restauración. El Globe Theatre, uno de los teatros donde Shakespeare actuó, fue fielmente reconstruido en el año 1997 y hoy en día una de las atracciones turísticas más populares de Londres. Todo esto hace de William Shakespeare no solo el más importante dramaturgo, sino el que ha batido todos los récords de taquilla.
Número 4. ¿Sabías que William Shakespeare enfrentó una pandemia parecida a la del COVID-19 y estuvo en cuarentena? Así es, entre 1592 y 1594, los teatros estuvieron cerrados por la espeluznante epidemia de la plaga de Londres, que azotó no solo a Londres, sino a toda Inglaterra, asesinando a más de 15.000 personas en la capital y más de 5.000 en las ciudades aledañas. Fue en esta época cuando Shakespeare comenzó a escribir poesía, sus famosos sonetos, ya que no había demanda de obras teatrales y el libre tránsito y demás actividades estaban totalmente restringidas. Número 3. Los récords de Shakespeare. ¿Sabías que después de 400 años de su muerte hay 15 millones de páginas de Google con mención a Shakespeare? Elvis Presley solo tiene 2.7 millones. Se cree que Macbeth es la obra más producida de todos los tiempos. Cada 4 horas se da una representación de esta en algún lugar del mundo. Por su parte, La Comedia de los Errores es la obra más corta de Shakespeare, con solo 1.770 líneas. También otro récord de Shakespeare es que usó la palabra perro más de 200 veces en sus escritos. Shakespeare escribió 37 obras. También escribió 154 sonetos. Shakespeare inventó más de 1.700 vocablos en inglés. Entre los más destacados encontramos assassination, fast fashion, microaggression, accessible, accommodation, addition, lonely, hurried, generous, undressed, critical, majestic, advertisement, lovely. Y hemos llegado al número 2, la tumba maldita. Dice la leyenda que en la tumba de William Shakespeare, ubicada en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, albergan varias obras inéditas del autor que nunca llegaron a ver la luz. En su lápida hay escrito el siguiente mensaje: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. 4 siglos después, nadie se ha atrevido a desafiar estas palabras, pero sí se ha radiografiado la tumba para comprobar si es cierta o no la leyenda de los manuscritos enterrados junto a su cuerpo. A diferencia del rey Tutankamón, a quien sí le profanaron su tumba y sobre el cual se han tejido muchas historias acerca de la maldición de la momia, Shakespeare aún descansa en paz y con sus manuscritos secretos muy junto a sus restos. Hemos llegado al número 1. Ahora, amigos, tenemos que hacer un alto acá y reflexionar. Reflexionemos sobre por qué es Shakespeare el autor más conocido, popular, el más mencionado de la historia, porque todos hablan de Shakespeare como el epítome de la perfección literaria, porque todos saben que el autor escribió Romeo y Julieta, pero no saben nada más de su vida y de su obra. ¿Qué hace a este autor el estar tan vigente aún en nuestros días? Pues empecemos. Shakespeare es sin duda alguna el autor de habla inglesa más importante. Es evidente que este dramaturgo, poeta y actor inglés es considerado como el escritor más trascendental en lengua inglesa, aunque sabemos que su obra ha sido traducida a casi todos los idiomas. Esto hace de Shakespeare uno de los autores más afamados de la literatura universal. Shakespeare es un maestro para muchos, un dramaturgo que a pesar de vivir hace siglos, ha logrado impregnar de su esencia las obras de infinidad de autores contemporáneos que han copiado su estilo. Quizás el secreto de la importancia de Shakespeare sea la conexión con el público. Las obras de Shakespeare abordan las diferentes personalidades humanas. Magistralmente, Shakespeare resume de forma sencilla la enorme variedad de emociones dentro de un ser humano. La magistral temática de Shakespeare nos conecta aún después de 500 años con su obra, quizás debido a que el hombre en sí es tan complejo que siempre va a haber un personaje de Shakespeare con el cual sentirse identificado. Shakespeare es importante
También, debido a la gran habilidad que tenía a la hora de usar el lenguaje poético, así como los recursos dramáticos. Quizás esta debilidad por los dramas humanos, que ni las antiguas tragedias griegas sabrían ejemplificar también, fue lo que consiguió que sus obras encajaran en el público. Esas tragedias griegas donde el hombre no dirigía su destino, sino eran los dioses quienes tenían el poder de cambiar la vida de los mortales. En Shakespeare el hombre es responsable por su destino. Lo cierto es que en la actualidad la mayoría de la gente ha leído alguna obra de Shakespeare o la ha visto representada en algún teatro o en alguna película. Y es que las obras de este dramaturgo siguen siendo hoy por hoy una apuesta segura para las compañías de teatro. Asimismo, estas obras son consideradas por los autores y actrices como verdaderos retos artísticos debido a la gran complejidad de los personajes del dramaturgo inglés. Un honor, por tanto, para muchos actores que se sienten afortunados cuando deben interpretar alguno de sus clásicos. Para finalizar, podemos decir que Shakespeare abordó la temática del sentimiento humano, la psiquis y la habilidad del hombre para enfrentarse a su destino. Es por eso que Shakespeare siempre seguirá vigente y siempre será el maestro de maestros. Y hemos llegado al final de otro Top 10 literario. No me queda más que darte las gracias por haber llegado hasta acá conmigo y que por favor te suscribas al canal. Pronto habrán premios para los seguidores. Muchas gracias.